Elena corría, sus pies golpeando el asfalto mojado sin que la lluvia torrencial la afectara. Sentía la respiración ardiendo en el pecho, pero no se atrevía a detenerse. El sonido de sus pasos rápidos se mezclaba con el del agua cayendo del cielo, formando pequeños ríos en las estrechas calles del distrito financiero. Cada vez que miraba hacia atrás, el hombre del abrigo oscuro estaba allí, a solo unos metros, lo que aumentaba la sensación de pavor que la invadía. No se rendiría. A pesar de lo ágil que era la chica, el miedo le hacía perder segundos preciosos y cada esquina que doblaba parecía abrir la puerta al peligro. La ciudad, siempre bulliciosa y abarrotada, ahora le parecía vacía a Elena. Nadie la miraba, nadie notaba la desesperación en sus ojos. Ya sabía que estaba sola. Las calles estaban desiertas, la gente se refugiaba en cafés y edificios. La tormenta alejaba a cualquiera que pudiera ayudarla. Entonces, en la esquina de un imponente edificio, vio a Ricardo Mendonça. Estaba a punto de subir a su lujoso coche inmune a la fuerte lluvia, a su traje impecable y a su expresión indiferente. Elena, sin dudarlo, corrió hacia él con las manos temblorosas y le rogó con urgencia que hiciera algo, pidiéndole que fingiera ser su padre. El hombre no pareció creerla, pero siguió con la mirada a la chica y la sombra del perseguidor que se acercaba le hizo cuestionar su propia decisión por un momento. Ricardo miró a la chica con recelo, pero su mirada lo hizo dudar. Estaba acostumbrado a que se acercaran personas necesitadas, pero algo en la expresión de Elena le hizo cuestionar su decisión inmediata de ignorarla. Sabía que, en su vida organizada y controlada, no podía involucrarse en nada que se desviara de su plan. Pero al ver acercarse al hombre del abrigo oscuro, la presión para tomar una decisión se hizo más fuerte. Era como si el instinto protector comenzara a despertar en él algo que creía inexistente. «Hazte pasar por mi padre», repitió ella, y por un momento se vio inmerso en la idea de que no podía simplemente darle la espalda. Algo lo impulsaba a actuar, y antes de que pudiera pensar más, la chica se deslizó detrás de él, con las manos ya sucias y temblando de frío, pero con una determinación que aún no podía comprender. Cuando el hombre del abrigo oscuro finalmente se detuvo frente a Ricardo, el ambiente se volvió pesado. La sonrisa confiada de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una expresión más tensa, y enseguida se dio cuenta de que no se trataba de una simple persecución. El hombre que tenía delante parecía demasiado tranquilo, pero sus ojos estaban fijos en Elena, como si la reconociera, lo que hacía que el peligro pareciera más real a cada segundo. Ricardo sabía que no podía irse con la chica. Algo iba muy mal. Sintió, por primera vez en años, la presión de estar en un territorio que no controlaba, y esto lo llevó, sin pensarlo dos veces, a interponerse entre Elena y el hombre, como si fuera un escudo. La adrenalina lo hizo moverse más rápido de lo habitual, e inmediatamente empujó a la chica hacia atrás en un gesto instintivo de protección. La reacción fue automática, y al mirar a Elena se dio cuenta de algo que nunca imaginó. La chica sabía más de lo que aparentaba. No solo intentaba escapar de una desconocida, sabía lo que estaba sucediendo. Su mirada ahora no era de pánico, sino de advertencia. Ricardo no sabía exactamente qué estaba pasando, pero el hombre del abrigo oscuro no parecía dispuesto a dejar a Elena sola. Cuando el perseguidor dio un paso al frente, con la mirada fija en la niña, algo en su interior se quebró. Sintió que no podía permitir que esto continuara. Lo que se suponía que sería un simple gesto de bondad, un acto de fingir ser el padre de la niña, se había convertido en algo más grande, algo que ya no podía controlar. Elena estaba allí, a su lado, esperando, con la confianza de quien sabe exactamente lo que hace. Podía sentir que, de alguna manera, era más fuerte de lo que imaginaba.
Algo en la postura de la niña le decía que no era una niña cualquiera. El miedo aún estaba grabado en su rostro, pero no había pánico. Era como si hubiera vivido situaciones así antes. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba, y el hombre del abrigo oscuro se dio cuenta de que Ricardo ya no se sentía intimidado. Con un movimiento repentino, dio un paso hacia Ricardo, pero éste, sin pensarlo mucho, hizo un gesto brusco con la mano como para apartar al intruso. Algo en la reacción de Ricardo hizo que el perseguidor se detuviera un momento. Parecía estar calculando la situación, pero pronto se dio cuenta de que probablemente había algo más de lo que parecía. Sin pensarlo, Ricardo se giró hacia Elena y le dijo en voz baja: «Quédate detrás de mí, yo me encargo de esto». No sabía qué hacía, pero no podía dejar sola a la chica en ese momento. Era más que un impulso protector. Era como si sintiera por primera vez en mucho tiempo que el control de 1900, su vida se le escapaba de las manos y estaba dispuesto a dejarlo pasar si eso significaba proteger a la chica. Elena, con la confianza de quien ha lidiado con situaciones mucho peores, dio un paso atrás, pero sus ojos permanecieron alerta, observando cada movimiento. Sabía que la situación no terminaría ahí, pero por ahora estaba satisfecha con la respuesta de Ricardo. No se trataba solo de pedir ayuda. Se trataba de encontrar a alguien que, aunque no lo supiera, fuera capaz de reconocer el peligro y actuar. Y de alguna manera sabía que él haría más por ella que nadie hasta entonces. El hombre del abrigo oscuro dio un paso atrás, observando a Ricardo y a la chica con recelo. Durante unos segundos, la atmósfera se mantuvo en el aire, como si algo fuera a explotar en cualquier momento. Pero para sorpresa de Ricardo, el perseguidor no hizo más movimientos agresivos. Simplemente se quedó allí, evaluando la situación. El silencio se rompió con el sonido lejano de sirenas y el grito de un hombre que cruzaba la calle, pero el perseguidor ya no parecía interesado en continuar. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso, sin mirar atrás. La tensión en el aire no desapareció de inmediato, pero algo en su comportamiento le hizo a Ricardo darse cuenta de que la situación no estaba resuelta. Todavía no. No sabía qué estaba sucediendo, pero lo que acababa de experimentar distaba mucho de ser normal. Elena, a su lado, lo miró con una leve sonrisa de gratitud, pero pronto bajó la mirada, como si lo procesara todo a la vez. Tras la desaparición del hombre en las calles concurridas, Ricardo respiró hondo, intentando recomponerse. Miró a Elena, aún alerta, y preguntó con un tono más suave que antes: ¿quién era ese hombre? Elena lo miró fijamente un instante antes de responder, en voz baja pero firme: es solo uno más. Hay muchos como él. Hizo una pausa, como eligiendo las palabras, y continuó: pero no es el peor. Ricardo frunció el ceño. La respuesta de la chica no tenía sentido. ¿El peor?, preguntó, más para sí mismo que para ella. Elena no respondió de inmediato, y por un instante sintió que estaba calculando algo, como decidiendo cuánto contarle. «Mi madre», habló finalmente en un tono apenas audible, «es periodista y estaba investigando algo muy importante, algo peligroso». Ricardo guardó silencio, procesando lo que la chica había dicho. Algo en su interior sentía el peso de esas palabras, aunque no comprendía del todo lo que estaba en juego. Ricardo sintió el peso de las palabras de Elena, como si algo mucho mayor estuviera en juego. Él, que siempre había tenido el control de todo en su vida, ahora se encontraba inmerso en una situación completamente fuera de su zona de confort. Nunca imaginó que, mientras caminaba por esas calles mojadas, se vería envuelto en algo tan turbio. «¿Qué investigaba exactamente tu madre?», preguntó, sintiendo ya la creciente curiosidad. Elena lo miró con seriedad y, en lugar de
responder de inmediato, echó un vistazo al coche de Ricardo, el lujoso automóvil que ahora parecía un refugio en aquel caótico escenario. Se acercó lentamente, con la mirada aún alerta, como si comprobara si alguien los observaba. Estaba investigando una red de corrupción muy grande, dijo finalmente en un susurro. Políticos, empresarios e incluso gente que conoces. La revelación cayó como un jarro de agua fría sobre Ricardo. El mundo en el que había vivido hasta entonces, seguro y controlado, comenzaba a desmoronarse. Se hizo un silencio entre ellos por un momento. El único sonido era el de la lluvia golpeando la ventanilla del coche. Ricardo, aún sin palabras, observaba a la niña a su lado, intentando comprender qué sabía realmente. ¿Lo sabías desde el principio?, preguntó con la voz cargada de incredulidad. Elena se encogió de hombros, como si la situación fuera algo habitual en su vida. Mi madre me enseñó a ver las cosas de otra manera, dijo, con una madurez impresionante para una niña de 7 años. Siempre supe que se estaba metiendo en algo peligroso. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Él, que siempre se había considerado inteligente, ahora se encontraba envuelto en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Sintió una punzada de culpa, como si hubiera ignorado las señales que había tenido delante todo el tiempo, simplemente por estar demasiado concentrado en su propia vida. Ricardo no sabía cómo reaccionar. Su mente, acostumbrada a lidiar con números, contratos y reuniones corporativas, estaba completamente desquiciada. La idea de que figuras poderosas estuvieran involucradas en crímenes tan atroces le parecía surrealista. Miró a Elena, quien, a pesar de la situación extrema, mantenía una calma casi inusual para alguien tan joven. Intentó, sin éxito, ordenar sus pensamientos. ¿Y tu madre? ¿Qué encontró?, preguntó, intentando comprender la profundidad real de ese abismo. Elena respiró hondo, como si procesara el peso de la pregunta. Estuvo a punto de descubrirlo todo. La gente a la que investigaba no lo dejaría pasar. Sabía que si iba sola, la podrían silenciar. Elena miró a Ricardo, ahora con mayor seriedad. Sé que también me persiguen, pero yo necesito encontrar a mi madre, y tú me vas a ayudar. Ricardo tragó saliva con dificultad. No era solo un grito de auxilio. Era un ultimátum disimulado. Ricardo, que se consideraba inmune a cualquier tipo de manipulación, sintió un escalofrío al darse cuenta de que sin darse cuenta se estaba enredando cada vez más en esa red. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El misterio de la madre de Elena, la red de corrupción que intentaba descubrir y el peligro inminente que enfrentaba la niña lo golpeaban directamente. ¿Estás seguro de saber dónde está?, preguntó, intentando mantener la compostura, aunque sabía que Elena estaba más segura de todo que él. La niña asintió, con los ojos brillantes de determinación. Sí, lo sé. Su confianza en sus propias palabras era aterradora, pero también le infundía urgencia. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero ya no podía dejar sola a Elena. Ahora se sentía responsable de esa niña, y más que nunca sabía que la única manera de descubrir la verdad era seguirla. Ricardo sentía que a cada instante que pasaba estaba más cerca de perder el control. Elena, a pesar de ser solo una niña, estaba más preparada para esta realidad de lo que jamás imaginó. No sabía por dónde empezar la búsqueda de Carla, pero la determinación de Elena lo impulsaba. No podían quedarse sentados esperando a que el peligro los encontrara de nuevo. ¿Dónde estaba tu madre, Elena?, preguntó Ricardo, intentando obtener algo más concreto de ella. Ella lo miró con la mirada fija, como si sopesara su confianza en ella. Estaba investigando un lugar, un edificio en el centro. Ahí es donde todo sucede. La niña parecía saber más que él. Cada palabra que pronunciaba tenía una fuerza que no esperaba de una niña de su edad.
Ricardo sintió una punzada de culpa por haberla subestimado. Su vida no había sido fácil, y ahora veía que estaba en una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Sin dudarlo, Ricardo tomó su celular y llamó a Marcos, su jefe de seguridad, quien sabía cómo manejar situaciones delicadas. Cuando Marcos respondió, Ricardo no perdió tiempo. Necesito que organices un equipo. Necesitaremos protección e información. Algo muy grave está sucediendo y está más cerca de lo que creemos. Marcos, notando el tono urgente en la voz de Ricardo, no hizo preguntas. Sabía que el empresario nunca se mostraba así y eso lo impulsó a actuar con rapidez. Ricardo colgó y miró a Elena. «Tenemos que ir allí ahora», dijo con voz más firme. La chica asintió, sabiendo que esto era solo el comienzo. Estaban a punto de entrar en un juego peligroso, cuyas reglas eran desconocidas y las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero en el fondo, Elena sabía que esta era la única oportunidad de encontrar a su madre y desenmascarar el mal que se asentaba en esa ciudad. Llovía con fuerza cuando Ricardo y Elena llegaron al edificio que la chica les había mencionado. El edificio estaba en una calle concurrida, pero a esas horas de la noche parecía desierto. La ciudad, siempre bulliciosa, estaba en silencio, y el único sonido que se oía era el de las gotas de lluvia, golpeando las aceras y las ventanas. Se acercaron discretamente, con el corazón acelerado, y Ricardo, que normalmente confiaba en la seguridad y la organización, ahora sentía la presión de estar en un territorio completamente desconocido. Miró a Elena, quien, a pesar de la situación, parecía tener el control total, escudriñando cada rincón con la mirada, como si ya supiera qué esperar. «Este es el lugar», dijo con voz firme. «Entremos por atrás. No nos pueden ver». Ricardo no le preguntó nada. Si algo había aprendido hasta ahora, era que la chica sabía más que él sobre este tipo de situaciones. La siguió sin dudarlo. El edificio estaba vacío por dentro, salvo por unas pocas luces tenues que iluminaban los pasillos. El aire era denso y el silencio absoluto, lo que solo acentuaba la sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder. A cada paso, Ricardo sentía el peso de la responsabilidad. No sabía qué encontrarían allí, pero sabía que no podía echarse atrás. Llegaron a una puerta al final del pasillo, y Elena se detuvo frente a ella, observando atentamente el entorno. «Aquí está», dijo, colocando la mano en el pomo y abriendo la puerta con cuidado. Lo que encontraron al otro lado fue aún más sorprendente de lo que Ricardo había imaginado. La habitación estaba vacía, salvo por un escritorio y una silla, pero había documentos esparcidos por la mesa. Elena se acercó rápidamente, rebuscando entre los papeles con una destreza impresionante para alguien de su edad. Ricardo la observó con una mezcla de admiración y aprensión. Lo que su madre estuviera investigando estaba allí, y ahora estaban más cerca que nunca de la verdad. Mientras Elena revisaba rápidamente los papeles, Ricardo permanecía alerta, mirando a su alrededor, esperando cualquier movimiento sospechoso. El silencio en la habitación era opresivo, y sentía la tensión en cada fibra de su cuerpo. De repente, Elena dejó de rebuscar entre los papeles y lo miró con expresión seria. «Sabía que encontraría esto aquí», dijo, mostrando un conjunto de documentos más detallados, con notas de su madre. Ricardo se acercó, con la mirada fija en las palabras escritas por Carla Santana, intentando comprender su significado. Las palabras estaban codificadas, pero la mayoría de los papeles hablaban de grandes sumas de dinero transferidas entre cuentas bancarias y referencias a figuras políticas y empresariales de la ciudad. Era una maraña de corrupción, tráfico de influencias y un sistema de lavado de dinero tan bien estructurado que a primera vista parecía imposible de desmantelar. El nombre de Eduardo
socio de Ricardo, aparecía varias veces entre los papeles. Su sola mención le revolvió el estómago y le hizo un nudo en la garganta. No podía creer lo que veía. Su viejo amigo, el hombre en quien confiaba, estaba involucrado de alguna manera en toda esta red de corrupción. Elena, al ver la expresión de Ricardo, supo exactamente lo que pensaba. Se acercó y en voz baja pero firme le dijo: «Sabía que esto pasaría. Tu vida, tu empresa, todo lo que has construido, se basó en mentiras». Sus palabras fueron como un cuchillo. Ricardo quiso negarlo, quiso creer que solo veía una coincidencia, pero la evidencia estaba ahí, justo delante de él. Intentó dar un paso atrás, alejarse de los papeles, como si eso pudiera cambiar la realidad que acababa de salir a la luz. Nunca imaginó que su socio, el hombre con quien había compartido la mayor parte de su vida profesional, fuera capaz de involucrarse en algo tan sucio. Pero al mirar los papeles, supo que ya no podía negarlo. La verdad estaba ahí y ya no podía ignorarla. La conmoción comenzaba a convertirse en ira y por primera vez se sintió perdido, sin saber cómo reaccionar. Elena, sin embargo, parecía inquebrantablemente tranquila, como si ya supiera que este momento llegaría. Ricardo sintió un peso inmenso sobre sus hombros. La revelación de que su compañero, el hombre en quien había confiado durante años, estaba involucrado en una red de corrupción, lo conmovió profundamente. Ya no veía la vida como antes. Todo lo que había construido, cada contrato, cada decisión estratégica, ahora parecía una farsa. Sintió una ira silenciosa crecer en su interior. Ira no solo contra Eduardo, sino consigo mismo, por haber sido tan ciego, por haber confiado en alguien que, en el fondo, no merecía su confianza. Pero en ese momento no podía dejarse consumir por la ira. Elena estaba allí, observándolo atentamente, como si ya supiera que ese día llegaría. Parecía tan segura de todo, tan tranquila, que Ricardo sintió una mezcla de admiración y frustración. Quería volver a tener el control, quería resolver las cosas como estaba acostumbrado, pero ahora sabía que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Ya no se trataba del imperio que había construido, se trataba de algo mucho más oscuro, algo que afectaba la vida de personas inocentes, incluida Elena. La chica lo miró, como esperando una reacción, pero él no supo qué decir. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja y tensa. Elena suspiró, como si la respuesta fuera obvia. «Ahora tendrás que elegir», dijo con una sinceridad que parecía ir más allá de su edad. «Puedes seguir el mismo camino, proteger tus intereses y seguir ignorando la verdad. O puedes hacer lo correcto y acabar con esto, aunque eso signifique perderlo todo». Ricardo no respondió de inmediato. Sabía que Elena tenía razón, pero la idea de perder lo que había construido a lo largo de su vida le aterraba. Siempre había creído que el control era la clave de todo, pero ahora la verdad lo obligaba a elegir entre lo que siempre había creído correcto y la vida que había conocido hasta entonces. Miró a Elena, que parecía tan pequeña, pero tan inmensamente fuerte. Nunca imaginó que un niño sería quien lo obligaría a enfrentarse a la realidad que había ignorado durante tanto tiempo. Ricardo volvió a mirar los papeles, buscando una salida, una explicación que le hiciera creer que aún controlaba la situación. Pero ya no podía negarlo. La verdad estaba ahí, cruda y despiadada. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su empresa, sino la vida de muchas personas. Había sido cómplice de la corrupción que Carla, la madre de Elena, intentaba exponer. Cada decisión, cada negociación que creía inocente, ahora parecía vinculada a una red mucho mayor de lo que podía imaginar. La ira se transformó en un sentimiento más amargo, la culpa, y fue esta culpa la que lo llevó a tomar la decisión que más temía. Miró a Elena, todavía tan tranquila,
como si la hubiera estado esperando. Y finalmente habló. «Tienes razón, debo hacer lo correcto». Las palabras salieron pesadas, pero con una claridad que nunca había experimentado. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Elena no dijo nada, solo lo miró a los ojos, como esperando que comprendiera que para ella esa decisión ya estaba tomada hacía mucho tiempo. Ricardo sabía que, para ella, no se trataba de elegir entre la vida que conocía y la que estaba por venir, sino de hacer lo correcto, aunque fuera lo más difícil. Respiró hondo y cogió el teléfono, llamando a Marcos, su jefe de seguridad, con una voz más firme de lo que jamás imaginó. «Marcos», dijo, «tenemos que actuar ya, vamos a exponerlo todo, no hay vuelta atrás». Marcos, al otro lado de la línea, sabía que no era momento de interrogatorios, solo de actuar. «Entendido, jefe, organicemos todo». Al colgar, Ricardo miró a Elena. «Estamos listos para lo que viene», dijo, más para sí mismo que para la chica a su lado. Ella simplemente asintió. Su mirada decía más que 1000 palabras. Estaban listos, y por primera vez Ricardo sintió que tal vez esta era la verdadera libertad. Esa noche, la ciudad se sentía diferente. Ricardo sentía una tensión en el aire, como si el peso de su decisión distorsionara la realidad que lo rodeaba. Con cada esquina, con cada paso, sentía que se acercaba al punto de no retorno. Él y Elena salieron del edificio y subieron al coche. El sonido del motor fue casi un alivio momentáneo, pero pronto supo que la batalla apenas comenzaba. Marcos volvió a llamar, informándole que habían ideado una estrategia. Tenían acceso a pruebas irrefutables y la seguridad necesaria para presentar la denuncia sin ser silenciados fácilmente. Ricardo sabía que no sería fácil, pero algo dentro de él, algo latente desde hacía tiempo, ahora estaba más vivo que nunca. Ya no podía ser el hombre que miraba hacia otro lado. Tenía que luchar, no solo por Elena y su madre, sino por sí mismo, por lo que creía que era su propia redención. Elena permanecía en silencio, observando el viaje por la ventana, pero Ricardo sabía que ella era consciente del riesgo. Sabía que, a partir de ese momento, todo podría descontrolarse en cualquier momento. Al mirarla, intentó decir algo, pero se quedó sin palabras. No había nada que decir. Estaba en territorio desconocido, y por mucho que intentara contenerse, no podía librarse del peso de la culpa y la responsabilidad. «Vamos a buscar a tu madre», fue todo lo que pudo decir. Elena lo miró con expresión de incomprensión, pero de aprobación. Sabía que él haría lo que fuera necesario. Sus destinos ahora estaban unidos a una sola misión: destruir la red de corrupción que estaba destruyendo tantas vidas, incluida la suya. Y a medida que se acercaban al lugar de encuentro, la tensión aumentaba, como si el aire mismo estuviera cargado de peligro inminente. Al llegar al lugar acordado, Ricardo y Elena se encontraron en un pequeño edificio a las afueras de la ciudad, aparentemente desierto y alejado del centro financiero donde todo ocurría. Marcos los esperaba en la entrada, con la expresión seria de quien sabe que el riesgo de la operación es enorme. «Listo», dijo, entregándole a Ricardo una pequeña memoria USB con todas las pruebas e información sobre la red criminal. El guardia de seguridad parecía cansado, pero decidido, y sin perder tiempo, los condujo a una sala aislada donde podrían organizar la presentación sin interrupciones. La tenue luz daba a la sala un aire sombrío, y por mucho que Ricardo intentara concentrarse, sentía una creciente ansiedad. La evidencia que estaban a punto de revelar podría destruir las carreras de muchas personas poderosas, pero también podría ser la clave para liberar a Elena y a su madre. Elena permanecía en silencio, observando atentamente cada movimiento a su alrededor. Sabía que este momento era crucial.
La red de corrupción que su madre investigaba estaba saliendo a la luz pública. Sentía que, de alguna manera, la misión estaba cumplida, pero la preocupación seguía presente, evidente en sus gestos. Sabía que Eduardo, el hombre que había traicionado a Ricardo, no se quedaría de brazos cruzados y que, en cualquier momento, podría intentar revertir la situación. «Intentarán destruirlo todo», dijo Elena con una calma que sorprendió a Ricardo. La miró, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Tenía razón. No sería fácil, pero ahora no tenía otra opción. Tenía que seguir adelante, exponer la verdad y destruir la red criminal, incluso si eso significaba enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado. La computadora estaba encendida y los documentos listos para ser enviados. La sala permanecía en silencio, salvo por el sonido de las teclas, mientras Ricardo hacía los últimos ajustes al comunicado de prensa. Sentía que la presión aumentaba, como si con cada segundo que pasaba, el riesgo aumentara. La verdad estaba a punto de ser revelada, y con ella, los nombres de políticos, jueces y empresarios en el centro de una trama criminal que devastaba vidas. Ricardo sabía que una vez que pulsara el botón de enviar, no habría vuelta atrás. Miró a Elena, que estaba de pie junto a él, con la mirada fija en la pantalla. «¿Estás listo?», preguntó en voz baja, pero con una tensión que no podía ocultar. Elena asintió, imperturbable. Sabía lo que estaba en juego. La batalla apenas comenzaba. Cuando Ricardo finalmente pulsó el botón de enviar, la sala pareció congelarse por un instante. Lo que parecía un simple clic en la computadora se convirtió en un punto sin retorno. La información se les había escapado de las manos y la verdad comenzaba a difundirse. En algún lugar de la ciudad, una conferencia de prensa estaba a punto de comenzar, y las autoridades comenzaron a tomar nota de lo que se había revelado. Pero, como Elena ya sabía, el camino para exponer la corrupción nunca es fácil. En cuanto la primera información comenzó a difundirse, la reacción de los involucrados fue inmediata. Un aluvión de llamadas y mensajes comenzó a llegar a Ricardo. Eduardo, el socio traidor, se había anticipado y ahora intentaba revertir la situación, obligando al propio Ricardo a tomar una decisión para la que no estaba preparado. La guerra apenas comenzaba y lo que parecía una victoria inminente pronto se convertiría en una pesadilla de traición, manipulación y ataques imprevistos. Ricardo sentía el peso de la situación. Las llamadas de Eduardo no dejaban de llegar, cada una más amenazante que la anterior. Sabía que su compañero estaba desesperado por cambiar la situación, pero ahora, a diferencia de antes, Ricardo ya no se sentía vulnerable. La rabia por haber sido traicionado lo impulsaba a seguir adelante, sin mirar atrás. Había tomado su decisión y la única manera de avanzar era llegar hasta el final. «Intentarán silenciarnos», dijo Elena con una frialdad aterradora, «pero no puedes dar marcha atrás. Se acabó». Su forma de hablar, tan segura de sí misma, le hizo comprender a Ricardo que en ese momento no estaba solo. Estaban juntos en esta lucha y ya no podía abandonar la misión. La presencia de Elena, con su inmenso coraje, lo fortaleció y sintió que si había una posibilidad de ganar esta batalla, era con ella a su lado. Mientras preparaban su siguiente movimiento, una sensación de inevitabilidad flotaba en el aire. Marcos, al llegar con su equipo de seguridad, confirmó que los ataques estaban a punto de comenzar. La verdad salía a la luz, y las reacciones iniciales fueron violentas. Pero aunque las amenazas llegaban de todas partes, Ricardo ya no podía esconderse. Sabía que al exponer la corrupción no solo estaba destruyendo las vidas de personas poderosas, sino también desmantelando un sistema que había alimentado su propia vida hasta ese momento. «Intentarán destruirlo todo»,
dijo Marcos, mirando las alertas en su teléfono. Pero tenemos un plan. Haremos nuestra parte. Ricardo respiró hondo y mirando a Elena, sintió que, por primera vez en su vida, luchaba por algo real, algo que no se podía comprar ni controlar. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero la guerra contra la corrupción y la mentira había comenzado, y ya no podía darle la espalda. Ricardo y Elena estaban en un punto sin retorno. Las amenazas ya no eran solo palabras, se habían convertido en hechos concretos. Sabían que podían ser atacados en cualquier momento, pero no había tiempo para dudar. El tiempo corría en su contra. Marcos, con su equipo de seguridad, ya había organizado una ruta de escape por si era necesario. Pero Ricardo sentía que huir no era una opción. Necesitaba afrontar esto de frente y sabía que al hacerlo ponía en riesgo todo lo que había logrado. La llamada de Eduardo, una vez más, apareció en la pantalla de su celular. Respondió, sabiendo que esta conversación sería diferente a las anteriores. «No puedes hacer esto, Ricardo», resonó la voz de Eduardo al otro lado, llena de desesperación y rabia. «Estás destruyendo todo lo que hemos construido juntos, te lo advertí». Ricardo no respondió de inmediato. Miró a Elena, que estaba a su lado, más concentrada que nunca. «No puedo volver atrás», dijo con voz firme. «Traicionaste nuestra confianza. Ahora haré lo correcto». Al colgar, sintió un alivio momentáneo, pero la realidad pronto se impuso. El enfrentamiento con los responsables de la corrupción estaba a punto de comenzar, y sabía que lo que ocurriera a partir de entonces determinaría el destino de todos. Elena, incluso a su corta edad, parecía más preparada para esto que él. Con su inteligencia y calma, sabía qué hacer a continuación. «Vayamos al centro, donde empezó todo», sugirió. Ricardo dudó, pero aceptó. Sabía que por mucho que intentara mantener el control, ya estaba inmerso en este juego. La verdad estaba en las calles, en la información que circulaba, y ahora necesitaban llegar al fondo. La ciudad parecía aún más densa y amenazante a medida que avanzaban. El sonido de las sirenas, los coches de policía pasando a toda velocidad, todo indicaba que el mundo se estaba volviendo más caótico. Pero para Ricardo, nada más importaba. Estaba decidido a desenmascarar a todos los implicados en la red criminal, incluso si eso significaba enfrentarse no solo a los criminales, sino también a la propia fragilidad de todo lo que creía correcto. Y al mirar a Elena, supo que, por muy peligroso que fuera, ya no estaba solo en esta batalla. El centro de la ciudad era un caos absoluto. Las calles estaban abarrotadas de vehículos policiales, periodistas y curiosos, todos intentando comprender qué estaba sucediendo. Ricardo y Elena llegaron al punto de encuentro con Marcos y el equipo de seguridad, quienes ya habían comenzado a distribuir información y a asegurar los documentos. El ambiente era tenso y la presión al máximo. Eduardo, desesperado, se había movilizado rápidamente para destruir las pruebas, intentando protegerse de la inevitable revelación. La ciudad estaba a punto de verse envuelta en una tormenta de revelaciones, y nadie sabía cómo terminaría. Ricardo se sentía extrañamente tranquilo, aunque sabía que el mayor riesgo estaba allí, frente a él. Lo que estaba a punto de desatarse no era solo una lucha por la justicia, sino una confrontación con el mismo sistema que él había ayudado a crear y mantener durante tanto tiempo. Elena, con la mirada fija en los movimientos a su alrededor, pareció comprender lo que sucedía antes de que él pudiera procesarlo. Ya no era una niña perdida, era una fuerza a tener en cuenta. Sabía que cada paso podía ser el último, pero eso no la detuvo. «Expongamos esto de una vez por todas», dijo con una voz llena de férrea determinación. Ricardo la miró con asombro.
Nunca imaginó que al embarcarse en esta misión, encontraría en Elena no solo a una niña en peligro, sino a una poderosa aliada, alguien que sabía mucho más del juego que él. Juntos se acercaron a la sala donde las autoridades estaban a punto de dar su conferencia de prensa, listos para dar los últimos detalles que desmantelarían la red de corrupción de una vez por todas. La tensión en el aire era palpable, y al ver el rostro de Elena, Ricardo supo que, pasara lo que pasara allí, estaban haciendo lo correcto. La conferencia de prensa comenzó, y Ricardo estaba junto a Marcos, con Elena de la mano. Su presencia era un recordatorio constante de todo por lo que luchaban. Las autoridades estaban dispuestas a escuchar, pero nadie sabía cuánto conmocionarían estas revelaciones los cimientos de la ciudad. El rostro de Eduardo aparecía en todas las pantallas y su reacción al darse cuenta de que todo salía a la luz fue una mezcla de rabia y desesperación. La evidencia era irrefutable y ahora era innegable el alcance de su participación y la de otras figuras poderosas en la red criminal. La sala estaba llena de periodistas, pero su atención se centraba en el único hombre que podía intentar, en vano, revertir el curso de los acontecimientos. Al mencionar el primer nombre, Eduardo intentó ponerse de pie, pero fue rápidamente retenido por la seguridad. Su reacción descontrolada ya no tenía sentido. Sabía que estaba perdiendo la batalla, y en medio de todo, Elena permanecía en silencio, observando, como siempre, con una calma inquietante. Sabía que se estaba haciendo justicia. Ricardo sintió una oleada de alivio, pero al mismo tiempo una profunda tristeza lo invadió. Estaba presenciando la destrucción del imperio que había construido, pero de alguna manera ya no sentía el vacío que una vez sintió. Sabía que el camino a la redención no era sencillo, pero al mirar a Elena, comprendió que este momento era un punto de inflexión no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. La conferencia de prensa continuó, con la policía confirmando los detalles de la investigación sobre Carla Santana, la madre de Elena, y cómo se había infiltrado en la red para reunir pruebas que llevarían al derrumbe de todo un sistema de corrupción. La batalla estaba ganada, pero el costo emocional era alto, y Ricardo sabía que él y Elena nunca volverían a ser los mismos. Pero por difícil que fuera, el peso de la verdad ahora pesaba sobre todos los involucrados. Y Elena, con su sabiduría y valentía, había sido la clave de todo. Con la exposición pública de la evidencia, la ciudad nunca volvió a ser la misma. Las repercusiones comenzaron a alcanzar proporciones inimaginables. Políticos fueron arrestados, empresarios y jueces de renombre vieron sus carreras destruidas, y los involucrados en la trama de corrupción ya no pudieron esconderse. Pero para Ricardo y Elena, la victoria fue agridulce. Aunque sabían que habían hecho lo correcto, persistía una sensación de pérdida. Ricardo miró lo que quedaba de su vida, ahora transformada. Su imperio empresarial estaba en ruinas, pero de alguna manera ya no temía al futuro. Había perdido todo lo que había construido, pero al mismo tiempo había ganado algo mucho más valioso: la verdad y la oportunidad de redención. Miró a Elena, que seguía a su lado más fuerte que nunca. No dijo mucho, pero sus ojos brillaban con la misma determinación que lo había guiado desde el principio. Ya no necesitaban palabras. Su viaje de superación apenas comenzaba. Mientras la ciudad aún asimilaba la revelación, Ricardo y Elena comenzaron a reconstruir sus vidas. Elena, con su aguda inteligencia y su singular visión del mundo, se convirtió en defensora de la infancia y la justicia. Fundó, junto con Ricardo y Carla, un centro de protección infantil dedicado a combatir el abuso y a luchar por los derechos de los niños vulnerables. El centro era un símbolo de transformación y esperanza,
un recordatorio de que incluso en las situaciones más desesperadas, la verdad puede prevalecer. Ricardo, a su vez, encontró un nuevo propósito, ya no impulsado por la búsqueda de poder y dinero, sino por la misión de apoyar a quienes necesitaban su ayuda. Sabía que nada podría borrar lo sucedido, pero sentía que junto a Elena y Carla podía comenzar a escribir un nuevo capítulo en su vida. El Centro de Protección Infantil creció rápidamente, convirtiéndose en un lugar donde los niños que antes estaban a merced de las redes criminales, ahora podían encontrar seguridad y apoyo. Elena, con su mirada atenta y sensibilidad, pronto asumió un rol de liderazgo, ayudando a guiar a los demás niños y convirtiéndose en un referente para quienes, como ella, habían enfrentado dificultades inconmensurables. Ricardo, ahora más humilde y responsable, se convirtió en el pilar financiero de la institución, utilizando su experiencia empresarial para asegurar que el centro contara con los recursos necesarios para continuar su misión. Carla, mientras aún lidiaba con el trauma de todo lo vivido, encontró una paz inesperada al ver el impacto positivo que estaban teniendo en la vida de los niños. Juntos formaron una familia, no solo por la convivencia, sino por su lucha compartida. A medida que pasaban los días y la ciudad se reconstruía tras los acontecimientos que lo cambiaron todo, Ricardo reflexionó sobre el camino recorrido. Ya no era el hombre que se enorgullecía de controlar todo a su alrededor. Ahora comprendía que, a veces, perder todo lo que creíamos importante es el primer paso para encontrar lo que realmente vale la pena. Elena, con su inteligencia y valentía, había sido la clave del cambio en su vida y sabía que sin ella nunca habría podido afrontar la verdad. Aunque el mundo que lo rodeaba había cambiado para siempre, Ricardo finalmente comprendió que, a veces, la verdadera victoria reside en ayudar a otros a reconstruir sus vidas, tal como él lo hacía con la suya. A medida que el Centro de Protección Infantil cobraba impulso y se convertía en un referente en la ciudad, la vida de Ricardo y Elena tomó un rumbo diferente al que jamás imaginaron. Elena, con la confianza que demostró desde el principio, se convirtió en la voz principal de los niños acogidos. Su mirada, siempre atenta a lo que sucedía a su alrededor, se volvía más observadora cada día. Ya no era solo una niña asustada por el mundo, era una líder, alguien que entendía, quizás mejor que nadie, cómo transformar el dolor en fortaleza. Ricardo, por su parte, se dedicó con fervor al centro, pero lo que realmente lo impulsaba ahora era el deseo de enmendar los errores del pasado. Sabía que no sería fácil y a menudo el peso de la culpa lo hacía cuestionar sus acciones. Pero cuando miraba a Elena, sabía que estaba en el camino correcto y sin importar el alto costo emocional, no quería volver atrás. La misión de reconstruir y luchar por la justicia no fue sencilla, y sanar las heridas del pasado implicó más que acciones externas. Para Ricardo y Elena también fue un proceso interno, una reflexión constante sobre lo vivido y lo que aún les quedaba por superar. En conversaciones silenciosas, a menudo al final del día, Ricardo intentaba comprender la profundidad de lo sucedido. Cada vez que miraba a Elena, sentía una inmensa gratitud, pero también tristeza por la infancia que había perdido, por el dolor que había experimentado. «Lo lograste, Elena», le dijo una noche, observándola de lejos mientras charlaba con otros niños del centro. Ella levantó la vista, casi como si supiera que él estaba allí. «Lo logramos, Ricardo», respondió con una sonrisa tímida, pero llena de una sabiduría que siempre había conservado, incluso a tan corta edad. Y en ese momento, Ricardo comprendió, por mucho que hubiera perdido, había ganado algo mucho más valioso:
Los días en el Centro de Protección Infantil se hicieron más llevaderos a medida que los niños comenzaban a abrirse y a confiar en quienes los rodeaban. Sin embargo, las sombras del pasado aún se cernían sobre Ricardo y Elena. Para Ricardo, reconstruir su vida y su carrera nunca se trató de dinero ni de estatus, sino de encontrar un propósito mayor. Ahora se veía renovado, pero también sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Tenía muchas cicatrices, muchas heridas que sanar y estaba dispuesto a afrontarlas. Empezó a viajar a otras ciudades en busca de apoyo y a crear una red de instituciones de protección infantil, un legado que quería construir para darle a Elena y a todos los niños rescatados la oportunidad de un futuro diferente. Pero a pesar de los viajes y las nuevas responsabilidades, la idea de que todo esto solo era posible gracias a Elena nunca lo abandonó. Elena, a su vez, se transformaba cada día. Con el apoyo de Ricardo y Carla, se convirtió en una incansable defensora de los derechos de la infancia, usando su propia historia para inspirar y ayudar a otros. Sabía que la lucha contra la corrupción y el abuso era larga, pero también sabía que el impacto de cada acción positiva, por pequeña que fuera, podía cambiar una vida. Incluso con todo lo que había enfrentado, Elena aún tenía una curiosidad insaciable por el mundo y las personas que la rodeaban, pero al mismo tiempo se volvió más reservada, como si guardara para sí una parte de su historia que tal vez nunca se revelara por completo. Sentía que su misión ahora era más grande que cualquier dolor que hubiera experimentado. Cada sonrisa que veía en el rostro de un niño en el centro era una recompensa por lo que había perdido, pero también la motivación para continuar. Pasó el tiempo, y la vida en el Centro de Protección Infantil se convirtió en un reflejo de lo que Ricardo y Elena habían logrado juntos. Cada niño que pasaba, cada vida tocada, hacía que el esfuerzo valiera la pena, pero las sombras del pasado no desaparecían tan fácilmente. Ricardo sabía que el trabajo nunca estaría completo mientras hubiera más víctimas de la misma red criminal que él había ayudado a desmantelar. Se vio cada vez más inmerso en la lucha por la justicia, no solo en su ciudad, sino en otras partes del país. Sin embargo, los viajes constantes y el enfoque en expandir el centro de protección también comenzaron a afectar su relación con Elena. Empezó a darse cuenta de que, por mucho que hiciera el bien, aún había un vacío en su vida, una ausencia que solo podía llenarse con su propia redención. Elena, ahora más madura, parecía serena y centrada, como si hubiera alcanzado el equilibrio interior que Ricardo aún buscaba. Pero la presión sobre él aumentaba. La lucha contra la corrupción no cesaba, y las amenazas contra el centro de protección, aunque menos directas, seguían presentes. Ricardo recibió amenazas veladas más de una vez, pero ahora ya no temía denunciar a quienes, con su silencio, seguían alimentando el sistema de injusticia. «No podemos dejar que esto muera aquí», le dijo a Elena una noche cuando llegó al centro tras otra de sus visitas a otras ciudades. Ella lo miró, notando el cansancio en sus ojos, y respondió con una confianza única en ella: «No morirá. Esto es solo el principio». Elena sabía que la verdadera batalla no era simplemente exponer la corrupción, sino crear un verdadero sistema de protección, algo que perdurara y evitara que más niños sufrieran las mismas dificultades que ella. Ricardo empezó a darse cuenta de que el peso de la responsabilidad se hacía cada vez más fuerte. Si bien veía el impacto positivo que estaban teniendo en el Centro de Protección Infantil, también veía las consecuencias de la lucha por la justicia. Amenazas que antes parecían lejanas comenzaban a acercarse, y sabía que, aunque había ganado una batalla, aún acechaban muchos enemigos. Un día, mientras discutía con su equipo los próximos pasos para expandir la red de centros de protección, uno de sus contactos más cercanos, alguien en quien confiaba,
le reveló algo que lo conmocionó. Ricardo, hay gente que quiere destruir todo lo que has construido. No te dejarán prosperar. Están dispuestos a todo. Las palabras, que al principio parecían vacías, ahora sonaban verdaderas. Ricardo sintió un escalofrío. Era más vulnerable de lo que había imaginado, pero al mirar a Elena, encontró la fuerza para seguir adelante. Ella no solo lo había ayudado a encontrar un nuevo propósito en la vida, sino que también le mostraba cada día lo que era posible cuando uno creía en el cambio verdadero. Elena, aunque consciente de la creciente tensión que lo rodeaba, no mostraba signos de debilidad. Sabía que la lucha era larga y que, por muy lejos que hubieran llegado, aún quedaba mucho por hacer. ¿Crees que se detendrán ahora?, le preguntó a Ricardo en una conversación que mantuvo con él tras otra noche de agotadoras reuniones. No lo creo, pero tenemos que seguir adelante, Elena. No podemos rendirnos ahora, respondió él con voz firme, pero con un tinte de cansancio. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero lo que los impulsaba era el impacto de sus acciones, la certeza de que estaban marcando la diferencia, incluso ante la adversidad. Y, más que nunca, sabía que, con Elena a su lado, era capaz de afrontar lo que se avecinara. Ricardo sabía que el centro de protección infantil se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia, pero ahora también era un objetivo. Se había corrido la voz de su expansión y éxito en la lucha contra la corrupción, y con ello, las amenazas se volvieron más frecuentes y violentas. Una noche, cuando él y Elena estaban a punto de salir para una reunión importante, recibieron una llamada telefónica. La voz del otro lado estaba distorsionada, pero el mensaje era claro: si no paran, esto haremos que se arrepientan. La llamada se cortó bruscamente, pero el mensaje fue suficiente para reprimir el estómago de Ricardo. Miró a Elena, y aunque el miedo estaba presente, ella parecía más tranquila que él. «Quieren detenernos, Ricardo», dijo con una fuerza inesperada en su mirada profunda, «pero seguiremos adelante». Ricardo, sin palabras, sintió el dolor de la lucha una vez más. Sabía que no podía detenerse, pero también sabía que esta batalla no sería fácil. Las amenazas eran reales, y ahora, más que nunca, necesitaban protegerse. Mientras tanto, el centro seguía creciendo. Elena se convirtió en un modelo a seguir, no solo para los niños, sino también para los adultos, quienes la veían como un ejemplo de valentía. Ahora era más que una superviviente, era una líder. Pero como todo liderazgo, esto conllevaba una gran responsabilidad. Sabía que estaba protegiendo no solo su propia vida, sino también la de los niños que dependían del centro. Ricardo, por su parte, se volvió más introspectivo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que para lograr un futuro mejor era necesario destruir los cimientos de la corrupción que aún estaban profundamente arraigados en la sociedad. Pero a medida que el centro prosperaba, el precio que pagaban por sus decisiones se hacía cada vez más evidente. Se acercaban a una verdad mucho mayor, algo que los desafiaría aún más que cualquier cosa que hubieran enfrentado hasta entonces. La lucha de Ricardo y Elena estaba lejos de terminar. Las amenazas se intensificaban a medida que nuevos enemigos emergían de las sombras, buscando socavar el progreso que habían logrado. Ya habían desmantelado parte de la red criminal, pero sabían que aún les faltaba mucho para terminar. Una fría mañana, mientras se preparaban para otra reunión con posibles aliados, Ricardo recibió un mensaje anónimo que le heló la sangre. La última carta está a punto de jugarse. Prepárense para lo que viene. La advertencia, vaga, pero llena de significado, pronto se hizo realidad. Horas después, descubrieron que un incendio había destruido parte del edificio que les servía de centro de recepción.
Afortunadamente, nadie resultó herido, pero los daños materiales fueron cuantiosos. El incendio, aunque oficialmente considerado accidental, parecía ser el primero de varios intentos de silenciar lo que habían iniciado. Ricardo y Elena sabían que esto era solo el principio. El incendio, de alguna manera, simbolizaba su batalla, algo que había comenzado pequeño y ahora estaba siendo atacado por todos los medios. Con el incendio, se apoderó de él una nueva oleada de miedo, pero también una renovada determinación. Elena, más que nunca, se convirtió en el motor de la recuperación del centro. Impidió que el miedo se propagara, demostrando a los demás, con sus acciones y palabras, que no podían ser derrotados por meras amenazas. Ricardo, aunque aún conmocionado por la violencia de la situación, se sintió inspirado por la valentía de Elena. Sabía que por cada golpe recibido debía haber una respuesta más contundente. La reconstrucción del centro fue rápida, pero el impacto emocional fue profundo. Elena, con su calma característica, guió a todos a través del proceso de recuperación, mientras que Ricardo tomó las medidas necesarias para asegurar que nada les impidiera continuar con su misión. Ahora, más que nunca, estaban listos para enfrentar a los verdaderos culpables, aquellos que intentaban destruir todo lo que habían logrado. Tras el incendio, la ciudad estaba en alerta máxima y la historia de Elena y Ricardo se difundió rápidamente. Muchos veían el Centro de Protección Infantil como un símbolo de resistencia, pero también sabían que el peligro estaba lejos de terminar. Estaban en el ojo del huracán y las amenazas eran ahora más claras y agresivas. Eduardo, sintiendo el peso de la derrota inminente, se retiró a un segundo plano, pero no estaba fuera de juego. Las investigaciones progresaron y nuevos aliados se unieron a la causa, pero con cada avance surgían nuevos obstáculos. Las sombras de la corrupción aún persistían, y quienes más tenían que perder no se detendrían ante nada para mantener el control. Ricardo sentía, más que nunca, que la lucha apenas comenzaba. El centro que él y Elena habían creado era un rayo de esperanza, pero también un objetivo. Las fuerzas contra ellos se estaban organizando, y él sabía que, para continuar, necesitarían ser más fuertes y rápidos que los enemigos que los rodeaban. Elena, con su aguda visión, era ahora la mente maestra estratégica tras muchas de las decisiones del centro. Sabía que la batalla que libraban no era solo contra la corrupción, sino contra un sistema arraigado y decidido a defenderse a cualquier precio. Miró a Ricardo en una tarde fría mientras repasaban los próximos pasos para asegurar el centro y expandir las operaciones. «No podemos dejar que ganen», dijo, con determinación evidente en cada palabra. Ricardo sintió un escalofrío. Sabía que ella tenía razón. No se trataba solo de salvar el centro, se trataba de salvar todo lo que quedaba de un sistema roto que luchaba por renovarse. «Seguiremos adelante, Helena. Pase lo que pase», respondió, más para sí mismo que para ella. El peso de su promesa no recaía solo sobre él, sino sobre ambos. Sabían que ahora estaban en una guerra abierta y no había vuelta atrás. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente tensión. La respuesta de la red criminal no se hizo esperar. Una advertencia en forma de ataque llegó directamente a la puerta del centro. Hombres enmascarados intentaron entrar en las instalaciones, pero gracias a la seguridad reforzada de Marcos y su equipo, el ataque fue frustrado antes de causar daños significativos. Sin embargo, el mensaje era claro. Sabían dónde estaban y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para mantener el control. Las noches de insomnio se acortaron y una sensación de inseguridad se cernió sobre todos. Ricardo, con la responsabilidad de mantener todo en marcha, sintió una opresión en el pecho, pero sabía que no podía detenerse. La lucha por la supervivencia ahora no era solo suya,
sino de todos los que creían en la causa. Elena, por su parte, no se rindió ni un segundo. Sabía que la batalla no se ganaría con miedo. Cada niño que cruzaba las puertas del centro se convertía en una nueva razón para luchar. Se involucró aún más activamente en las operaciones, liderando iniciativas para proteger a los niños y fortalecer la seguridad de la institución. La aguda inteligencia de Elena, que siempre la había ayudado a sobrevivir en las calles, ahora era clave para anticipar los movimientos de sus enemigos. Empezó a identificar patrones y a predecir acciones antes de que ocurrieran, lo que permitió al equipo prepararse con mayor eficacia. Ricardo, aunque seguía siendo el principal responsable de las finanzas y la expansión del centro, admiraba cada vez más la valentía de Elena. No solo resistía el caos, sino que lo transformaba en acción. Era más que la niña a la que él ayudaba a proteger. Era una compañera, alguien que a su lado podía afrontar cualquier cosa. El tiempo se agotaba y Ricardo sentía que la presión aumentaba. La red criminal, ahora más que nunca, vigilaba cada movimiento suyo y de Elena. Ya habían sufrido ataques directos, pero él sabía que no podía esperar al siguiente. La policía estaba haciendo su trabajo, pero en el fondo, Ricardo sabía que para acabar con este ciclo de corrupción necesitaría más que pruebas e investigaciones. Necesitaba actuar con decisión, confrontando directamente a los responsables. Cuando recibió información de que Eduardo, ahora desesperado y aislado, había intentado llegar a un acuerdo con las autoridades, supo que había llegado el momento. No podía haber más concesiones. La verdad debía salir a la luz de una vez por todas, y todos los involucrados debían pagar por lo que habían hecho. Elena, con la misma determinación que siempre la había guiado, estaba lista para dar el siguiente paso. Sabía que ese momento era la conclusión de lo que había comenzado con la investigación de su madre. No se trataba solo de exponer a los culpables, sino de asegurar que niños como ella tuvieran un futuro seguro. Miró a Ricardo con una mirada comprensiva. «¿Estamos listos, verdad?», preguntó con voz firme pero amable. Ricardo la miró a los ojos, sintiendo una profunda admiración por ella. «Sí, lo estamos. Y ahora acabemos con esto de una vez por todas». Sabían que, al enfrentar esta batalla final, no solo desmantelarían la red criminal, sino que también darían un nuevo comienzo a todas las víctimas que, como Elena, habían sufrido a manos de quienes ejercían el poder en la sombra. El peso de la lucha era grande, pero el peso de la justicia era aún mayor. El enfrentamiento final se desarrolló en un ambiente tenso. La conferencia de prensa estaba programada, y esta vez no era una simple formalidad. Era el momento de presentar las pruebas al mundo y revelar por fin todo lo que se había hecho en la sombra. Ricardo y Elena estaban en primera línea, sabiendo que todo lo que habían logrado hasta el momento se pondría a prueba. Las autoridades estaban más preparadas que nunca, pero la presencia de Eduardo y otros aliados de la corrupción seguía acechando como una amenaza invisible. La sala donde todo ocurriría estaba rodeada de guardias de seguridad y periodistas. Cuando comenzó la conferencia de prensa, Ricardo y Elena estaban listos para alzar la voz y exponer toda la verdad, algo que destruiría la red criminal de una vez por todas. Entre los presentes se encontraban los rostros familiares de los involucrados en el escándalo, y el silencio, antes de cada palabra, era una preparación para lo que vendría después. Con un gesto decidido, Ricardo dio inicio a la conferencia entregando los documentos que probarían la participación de figuras poderosas en la trama de corrupción. Las palabras de Elena, con su claridad y objetividad, hicieron la revelación aún más impactante. Habló con la seguridad de quien sabe que, al final, la justicia prevalecerá, pero también con la sabiduría de quien ha experimentado en carne propia el precio de la verdad. Lo que siguió
Fue una explosión de reacciones. Algunos intentaron negarlo, otros intentaron protegerse, pero la contundencia de la evidencia era innegable. El enfrentamiento con la verdad era inevitable, y la justicia, aunque demorada, finalmente se hizo. Al final de la conferencia de prensa, Ricardo sintió que, aunque el camino a la redención aún era largo, habían dado el paso decisivo. Elena, a su lado, parecía más tranquila que nunca. Sabía que esta era la verdadera victoria, no sobre los criminales, sino sobre los miedos y las limitaciones que ambos habían enfrentado. Juntos habían destruido un sistema de corrupción y se habían dado a sí mismos y a otros la oportunidad de empezar de cero.